vamos a hacer la evaluación teórica. Ya, y como hoy es viernes de la siguiente semana, hacemos este último ejemplo de lo que es. Pasa nada más. Este es un laboratorio de Packet Tracer para investigar un poquito el modelo TCP/IP y el OSI, pero en Packet Tracer. Y con eso terminaríamos. Y la subsiguiente semana empezaríamos con subredes. ¿Ya? Entonces estaríamos quedando el lunes la evaluación teórica de lo que es el modelo TCP/IP, 5 capas, el original, el complemento con el OSI, hasta ahí. Y esto lo hacemos como hoy en la siguiente semana. Cargaré la presentación. Estábamos viendo entonces ya esto de protocolos, un breve resumen, ¿no? Pase nada más, un breve resumen. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos hablado de lo que son las reglas, ¿no? De lo que es un protocolo, los tipos de protocolo, la descripción. Habíamos visto también las funciones de protocolos de red dentro de lo que es el modelo TCP/IP, la interacción entre protocolos, ya que si bien están uno encima del otro en capas, pero no están aislados, interactúan. Y habíamos quedado acá, ¿no? En los suites de protocolos, o si quieren, conjuntos de protocolos. Entonces yo les había dicho, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Los suites de protocolos son grupos de protocolos interrelacionados necesarios para funciones de comunicación en redes. Lo habíamos descrito un poquito, algunos ejemplos de suites de protocolos más utilizados. Les había mostrado acá el suite de protocolos de Internet o TCP/IP, el ISO, el AppleCat y el Novel Network, con todos los protocolos que manejan. Algo que les había indicado acá era que la capa más inferior, la capa de acceso a la red, como pueden ver, es común para todos estos suites de protocolos. Y ahí habíamos quedado. Vamos a continuar entonces. Esto también ya lo habíamos visto, vamos a pasar directamente acá. Esto era lo que teníamos que ver. Proceso de comunicación en lo que es TCP/IP. En el ejemplo que les he mostrado del Word, de lo que es el laboratorio de Packet Tracer, que también incluye su archivo de simulación Packet Tracer, hace el ejemplo de algo sencillo, pero necesario para poder entender el modelo TCP/IP o el modelo OSI. Agrega dentro de lo que es la arquitectura cliente-servidor, que ustedes lo están viendo también, agrega un servidor web y agrega un cliente. Y lo que está haciendo acá en esta pequeña simulación es lo siguiente, ¿no? El cliente web está solicitando el cargado de un sitio web. Analicemos un poquito cómo lo hace. Dice acá, un servidor web encapsula y envía una página web a un cliente. Lo que pasa es que acá no está tomando en cuenta el paso previo, ¿no? Seguramente ustedes lo están viendo en web. Cuando nosotros vamos a crear una aplicación web, no importa si es pequeñita, grande, estática, dinámica, etcétera, etcétera, lo que hacemos al final es cargar la página o el sitio web en un servidor, ¿no ven? Eso ya lo está asumiendo en este gráfico, porque nosotros acá en redes nos concentramos en cómo es posible que la información fluya del cliente al servidor.
Solamente eso nos interesa en redes. Lo demás seguramente lo están viendo en web y seguramente lo van a ver en programación también. Acá nos interesa cómo es que logra enviar y recibir información el cliente. Entonces dice acá, el servidor web, ¿cómo va a enviar la petición del cargado de la página web? Lo que va a hacer es, dice, encapsula y envía la página. ¿Cómo lo va a encapsular? De esta forma. Noten que hay un segmento, no sé si alcanza a notar, voy a desconectar y voy a volver a conectar. Hay unas rayas que aparecen, ¿no? Creo que es por el cable. A ver de nuevo. Bueno, entonces hay una pequeña parte dentro de lo que es el modelo TCP/IP que acá lo está colocando como, acá dice, ¿no? Un frame Ethernet. ¿Dónde está el mouse? Acá está. Seguido a eso también está tomando en cuenta el IP. También está tomando en cuenta un pequeño dato de lo que es el TCP. Y lo que realmente está solicitando el cliente está acá. Si acá estás cargando la página de incos.com, por decir, la información que en realidad son unos y ceros está siendo cargada en esta partecita llamada datos. ¿Ya? Son unos y ceros acá, pero cuando estos unos y ceros llegan acá, ocurre el proceso inverso, ¿no ven? Se va, acá ya dice encapsular, acá se va a desencapsular. Por eso dice acá el cliente desencapsula la información que ha sido enviada a través de la red, y esa información que originalmente era ceros y unos y ceros, no importa si es por cable internet, por fibra óptica, coaxial o tal vez Wi-Fi inalámbrico, llega acá. Y estos unos y ceros se van a convertir en una página web, ¿no? Se va a convertir en código HTML, CSS, quizás JavaScript más, desencapsulando lo que ha fluido por la red. Y una vez que ya se desencapsula, el navegador ya es capaz de leer la codificación del sitio web. Por ejemplo, les muestro acá en mi equipo, voy a mostrar, acá tengo cargado lo que estábamos viendo con el otro paralelo. Bueno, esto se los muestro. Este es el navegador web, ahí está la página. Clic derecho, ver código fuente de la página. Bueno, estaba con conexión a internet, me he desconectado. Acá les va a mostrar el código HTML, CSS, JavaScript, PHP, dependiendo, ¿no? Pero inicialmente este código HTML, etcétera, eran unos y ceros. Nosotros desde la perspectiva de redes solamente estamos diciendo que cuando el cliente solicita algo, ese algo tiene que fluir por la red. ¿Cómo fluye? Se encapsula, se agrega un pedacito de lo que es el internet, IP, TCP y los datos. Pero en realidad, viéndolo desde la parte más abajo, más del lado del hardware, son unos y ceros. Llega acá el proceso de desencapsulado y ya luego, si es un sitio web, se va a cargar. Para el tema de los protocolos, etcétera, en redes, son muy importantes las organizaciones que se encargan de establecer estándares.
es muy importante. Estas son algunas de las instituciones a nivel mundial que se encargan de generar estos estándares. La IEEE creo que es la más famosa, pero dentro del mundo de lo que es redes y telecomunicaciones hay otros también. IETF, la ICANN, la famosa ICANN, ITU, entre otros. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones? ¿Recuerdan el estándar para lo que es el Wi-Fi? Hay un estándar. ¿Qué es lo que hacen? Dice acá, fomentan la interoperabilidad. Es decir, que tú te puedas conectar a una red utilizando un hardware de, digamos, de Cisco y de Huawei, o tal vez de alguna marca de hardware específico. Interoperabilidad, sin importar el tipo de hardware, que la comunicación sea correcta. Fomentan también la competencia. Bueno, obviamente, ¿no? Cuando hay estándares, a nosotros como usuarios, como clientes de hardware de red, nos conviene que haya una sana competencia entre empresas, porque si solamente fuera una, por decir, la empresa que ha creado un protocolo y que ninguna otra puede utilizarla más solamente esa empresa, se convertiría en un monopolio. Y las empresas que tienen monopolio pueden llegar a cobrarte lo que ellas consideren. Pero en este caso, al fomentar lo que es la interoperabilidad bajo estándares, eso va a generar que dos o más fábricas creen no solamente, bueno, creen hardware compatible. Fomenta la competencia, que a nosotros como clientes nos conviene. Fomenta también lo que es el tema empresarial. Internet, por ejemplo, se ha vuelto un estándar dentro de lo que es el área comercial. Y no hubiese sido posible sin estos estándares que permiten la interconexión a través de lo que es la infraestructura de Internet a nivel mundial. Estas organizaciones de estándares, que están acá, algunas, son en realidad neutrales, ¿no? No es que la IEEE pertenece a la Cisco o algo así, son neutrales. Estas organizaciones tampoco tienen como objetivo lucrar, son organizaciones sin fines de lucro. Y estas organizaciones han sido establecidas no solamente para gestionar los estándares actuales, sino, dice acá, para desarrollar nuevos estándares, promover los que ya existen. ¿No? Es eso. Por ejemplo, estándares de Internet. Acá entran algunas instituciones que se encargan de generar estándares para Internet, que es ya algo necesario para cualquier nivel, ¿no? En primer lugar está esta organización llamada la ISO-C, o por sus siglas de Internet, perdón, por sus siglas en inglés, Sociedad de Internet. Dice acá, esta organización promueve el desarrollo y la evolución abiertos del uso de Internet en todo el mundo. ¿Ya? Estamos hablando dentro de lo que es Internet. En la arquitectura cliente-servidor, en el enfoque actual, normalmente ya no accedes a servidores a través de una red local, de una LAN, sino a través de una infraestructura pública como lo es Internet. Pues esta organización se encarga de promover el desarrollo y la evolución del uso de Internet a nivel mundial. ¿Ya? Por debajo noten que hay acá otra institución llamada, por sus siglas en español, dice acá, ¿no?
Consejo de Arquitectura de Internet. Consejo de Arquitectura de Internet, o por sus siglas en inglés, IAB. Esta organización es responsable de la administración y el desarrollo general de los estándares de Internet. La de arriba solamente promueve el desarrollo y el uso de Internet. Esta promueve el desarrollo de estándares de Internet. Por debajo en este pequeño árbol tenemos otra institución, la IETF. Por sus siglas en español sería Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. ¿Qué es lo que hace esta institución? Dice acá, desarrolla, actualiza y mantiene tecnologías de Internet y de TCP/IP. ¿Ya? Desarrolla, actualiza y mantiene tecnologías de Internet y de TCP/IP. Y la última, traducido sería Grupo de Trabajo de Investigación de Internet, IRTF. Dice acá, enfocado en la investigación a largo plazo en relación con protocolos de Internet y TCP/IP. TCP/IP es el modelo más utilizado a través de lo que es Internet. Hace falta de una organización que se enfoque a la investigación a largo plazo dentro de lo que son los protocolos de Internet y TCP/IP. También hay otras organizaciones de estándares involucradas en lo que es el soporte TCP/IP. Estas dos, por ejemplo, dice acá, ICANN. ¿Han debido escuchar de la ICANN en web? En web han debido escuchar. Dice acá, Corporación de Internet para la asignación de nombres y números. Recuerden que Internet es descentralizado, no tiene oficinas Internet, pero noten que esta ICANN, que está muy relacionado con el desarrollo web, tiene una base, tiene una oficina, dice acá, con base en los Estados Unidos. ¿Y qué hace? Coordina la asignación de direcciones IP. Recuerden que un sitio web en realidad es una dirección IP. Incos.com es una dirección IP. La administración de nombres de dominio y la asignación, recuerdan en web, ¿no? Los nombres de los sitios web reciben técnicamente el nombre de dominio. Y la asignación de otra información utilizada por los protocolos TCP/IP. Si algún caso ustedes han querido o tienen tal vez comprado un dominio, que en realidad es una dirección IP, de alguna manera las instituciones van a coordinar con la ICANN para el tema de la asignación de las direcciones IP. Porque recuerden que, igual que en una red local, en Internet las direcciones IP tienen que ser únicas. Otra institución, la IANA, Autoridad de Números Asignados de Internet, dice acá, administra la asignación de direcciones IP en Internet. Pasando más. La administración de dominio y los identificadores de protocolos para la ICANN. Ambos trabajan de forma coordinada para ese propósito. En una red local es fácil, ¿no? En este laboratorio, por ejemplo, que ya van a realizar o implementar el cableado, es relativamente sencillo la administración de la asignación de las direcciones IP de este laboratorio, es relativamente sencillo. Incluso podríamos agregar un servidor de HCP para que asigne direcciones automáticamente a todos los equipos de este laboratorio. Pero imagínense a nivel mundial, eso es ya una tarea bastante que requiere, ¿no?, una especialización. Es por eso que las instituciones se encargan de eso. Nosotros simplemente en redes, si en algún momento vamos a requerir de una dirección IP pública,
solamente tenemos que solicitar esa dirección de IP pública a la institución que nos provee el acceso a Internet. No nos relacionamos directamente con estas instituciones. Por último, la IEEE, ¿dónde entra la IEEE dentro de estas organizaciones? Dice acá, por sus siglas en inglés, ¿no? Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Dice acá, dedicada al avance en la innovación de tecnología y también para elaborar estándares en una amplia gama de sectores. Por eso acá dice ingenieros eléctricos y electrónicos, pero tienen estándares dentro de lo que es redes. ¿Por qué? Porque dice ahí una amplia gama de sectores. Incluyen energía, porque es el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, pero también están en salud, pero también se utiliza bastante en telecomunicaciones y en redes. La EIA, esta es la Asociación de Industrias Electrónicas, Asociación de Industrias Electrónicas, dice acá, es conocida principalmente por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico. Acá no dice cableado de red inicialmente, dice cableado eléctrico. Pero recuerden que en el último bimestre, cuando van a hacer ustedes cableado estructurado, tienen que plantear el comprar ciertos dispositivos. Pero además, en esta red, por ejemplo, bueno, no es una red todavía, pero si se fijan, tiene una instalación especial para el tema de la energía eléctrica. Porque imagínense, en tu casa puedes tú, una computadora, conectarla directamente a una toma de corriente, pero ya 40 o más computadoras necesitas cierto tipo de cable, etcétera, que lo va a entender mejor un técnico en electrónica, ¿no? Él lo va a entender. Nosotros en cableado estructurado podemos trabajar con un especialista, ¿no?, en lo que es la parte del cableado eléctrico y coordinar, porque nosotros ¿qué podríamos hacer? No aprendemos en programación, en TCO, en redes, no aprendemos cableado eléctrico. Eso ya, si ustedes en algún momento van a hacer un cableado estructurado, tomen en cuenta que el tema del cableado eléctrico, nosotros no somos los que tenemos que hacer eso. Pueden estar equivocándose. Eso necesita otro tipo de formación. Bueno, dice acá también los conectores, los racks que se utilizan para montar equipos de red. ¿Han debido ver ustedes que pasan en el laboratorio de contabilidad? Hay un rack en la parte donde está el servidor. Y si se han fijado en la parte de atrás, hay una forma en cómo los cables están montados dentro de lo que es estos racks en los equipos de red. Si se han fijado, no es como las rosetas que nosotros tenemos o como los cables que nosotros hemos armado en la práctica del primer trimestre. No es así, es diferente. Para ello se necesita cierto estándar, ¿no? Bueno, la TIA, Asociación de Industrias, esto ya de telecomunicaciones. Acá, por ejemplo, dice estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil. Nosotros, por ejemplo, ¿qué sabemos de telefonía móvil? No sabemos mucho. Un ingeniero en telecomunicaciones o tal vez un técnico en telecomunicaciones sabe de este tema. Nosotros no sabemos. Dispositivos de voz sobre IP. Esto sí podríamos nosotros, en tercer año, en Redes 2, vemos algo de voz sobre IP. Ahí les voy a explicar. Hay en Packet Tracer podemos utilizar algunos dispositivos y entender un poquito cómo es que ciertos dispositivos pueden transmitir voz sobre IP. Y también comunicaciones satelitales. Nosotros en el país tenemos un satélite. Ese satélite se sujeta a ciertos estándares de lo que es comunicaciones satelitales.
ese satélite que tenemos no está especialmente diseñado para Internet, pero uno de sus fuertes es la telecomunicación. Se utiliza bastante. En tele da un buen uso, pero en tema de Internet no tanto, ¿no? Y el último, sector de normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU-T. Acá se generan estándares para la compresión de videos, televisión, de protocolo de Internet y comunicaciones de banda ancha. Esas son las instituciones que se encargan de normal. Bueno, nosotros vamos a hacer más adelante una práctica en la siguiente semana de Packet Tracing. Por ahora terminaremos la parte teórica. Modelos de referencia. Noten que acá este documento no hace énfasis a la parte teórica, ¿no? Es directamente ya, asume que sabes que es un modelo. Nosotros lo hemos analizado un poquito en la presentación que yo les realicé, ¿no? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo de capas? Etcétera, etcétera. ¿Qué dice acá? Directamente se pasa a lo que son los beneficios del uso de un modelo de capas. Pero yo les he explicado ya lo que es un modelo y lo que es capas y lo que es un modelo de capas. Ya les he explicado, así que acá ya lo entendemos. Pero ¿qué es lo que te dice la documentación de Cisco? Te dice conceptos complejos como el funcionamiento de una red. En sus gráficos que ustedes estaban haciendo en su examen, era bastante simple, ¿no? Ahí tienes un cliente, un servidor, una línea que los une y ya. Pero no es tan fácil como eso. Internamente el funcionamiento es complejo, no es simple, es complejo. Por eso dice acá, puede ser difícil de explicar y también de comprender, pero es necesario para poder dar solución a algún tipo de problema que se pueda presentar. No es que nosotros vamos a crear nuevas capas o vamos a hacer innovación, no es nuestra área. Simplemente estamos entrando en detalle de lo que es para aplicarlo más adelante. Bueno, entonces dice, no, por esta razón se utiliza un modelo de capas. ¿Qué es lo que permite? Pues si separamos por capas vamos a entender mejor. Como el cuerpo humano, ¿no? Hay aparato circulatorio, los huesos, etc. Así que para cada caso hay un experto. Porque si una sola persona, un solo médico sabría todo, sería mucha información. Sería mucha información. Lo dividen y cada uno sabe lo que hace, ¿no? Es más o menos por ahí va. Dice acá, los modelos en capas describen las operaciones de red. Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos y el modelo de referencia TCP/IP. En este primer gráfico, como pueden ver, ya por primera vez se está viendo lo que es el modelo OSI. El modelo OSI, ¿no ven? A la derecha está el modelo TCP/IP de 4 capas que lo hemos estado viendo en esta documentación. Ahí están las 4 capas. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Pero noten que el modelo OSI en realidad es una, digamos, una separación de las capas que tiene el modelo TCP/IP. ¿Eso qué te va a permitir? Como en medicina, ¿no ves? Es decir, ya está el aparato digestivo que involucra lo que es la boca, los dientes, el estómago, los intestinos, etcétera, ¿no ves? Pero acá se lo separa. Va a haber un experto en el estómago, simplemente en el estómago. Va a haber otro experto simplemente en el intestino. Lo está separando. ¿Para qué? Para entenderlo mejor y en caso de que haya algún tipo de falla, pues ya podemos identificar mejor. Un médico general a veces no sabe lo que tienes. Te dice, no, tienes que ir al neurólogo, tienes que ir al cardiólogo. Y él te da las pautas. Es algo, más o menos por ahí va la figura. Por eso el modelo OSI tiene más capas. Pero noten que hay capas equivalentes. La capa de aplicación es equivalente a la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión del modelo OSI.
Los protocolos que manejan, noten que son los mismos, exactamente los mismos. En la capa de aplicación, algunos protocolos que les había indicado, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, FTPS, etc. Y como ven en el modelo OSI, lo propio, manejan los mismos protocolos. Eso es un estándar, sea el modelo TCP/IP o el modelo OSI. Noten que en la capa de transporte de lo que es el modelo TCP/IP, el equivalente en el modelo OSI también es la capa de transporte. Es más, incluso tiene el mismo nombre, capa de transporte. Y los protocolos que se manejan son los mismos. La capa de Internet en el modelo OSI también es una sola capa. Noten que acá dice la capa de redes. Pero si pueden ver, los protocolos que se utilizan son los mismos. Y por último, la capa de acceso a la red. En el modelo TCP/IP, en el modelo OSI se divide en dos capas, ¿no? Dice ahí, enlace de datos, que es lo que yo les había indicado en el modelo TCP/IP de 5 capas, y el modelo físico que les había indicado en el modelo TCP/IP de 5 capas. Esa era la única diferencia, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5. En el modelo que yo les pasé del modelo TCP/IP de 5 capas, está la capa de aplicación, transporte e internet, y esta capa se la divide como en el modelo OSI en dos: acceso de datos, enlace de datos y la capa física. En ambos modelos, como pueden ver, la capa de nivel superior es la que interactúa con el usuario y la de nivel más inferior es la que interactúa directamente con la circuitería, con el hardware de los dispositivos de red. Bueno, sigamos. Beneficios del modelo de capas. Esto no estaba en la presentación que yo les hice del modelo TCP/IP de 5 capas ni el de 4 capas. Lo estamos complementando con el documento de Cisco. ¿Cuáles son los beneficios del modelo de capas? Dice acá, ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos operan en una capa específica, aunque interactúan con otras capas. Tienen información definida según la cual actúan y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Fomenta también la competencia, ya que los productos de distintos proveedores o fabricantes trabajan en conjunto. Evita que los cambios en tecnología o funcionalidad de una capa afecten a otras capas superiores e inferiores. Esto en programación, por ejemplo, ¿no? Se utilizan capas también. La capa de la interfaz de usuario, si ustedes lo modifican, eso no va a afectar directamente en el código. O si ustedes cambian de gestor de base de datos, no involucra cambios muy fuertes en el código o en la interfaz. Lo propio en redes, como está por capas, no importa si acá, digamos, voy a retroceder, no importa si acá en la capa de nivel inferior ustedes le cambian la tarjeta de red, ya no quiero una tarjeta internet, quiero Wi-Fi, no importa, lo cambian y todo lo demás va a seguir funcionando de acuerdo a lo que se espera. A eso se refiere. Y obviamente, ¿no?, proporciona un lenguaje común para describir las funciones y las capacidades de la red. Esta documentación, que originalmente está en inglés, gracias al estándar del modelo de capas, lo podemos estudiar acá en Bolivia, a pesar que ha sido creada, diseñada en otro país. Se refiere a eso, es un lenguaje común. Lo único limitante sería el idioma, nada más, ¿no? Una breve resumen del modelo OSI, porque nosotros ya entendemos un poquito. Hemos hecho dos modelos TCP/IP, lo hemos complementado con este documento. Veamos un poquito del modelo OSI. No lo vamos a detallar demasiado, no nos va a dar el tiempo. Tercer bimestre quizás algo más podemos hacer. Dice acá, la capa 7, noten que la numeración es en ese sentido.
de arriba hacia abajo en el modelo OSI. La capa de aplicación, que es la capa 7, dice acá, contiene protocolos utilizados para comunicaciones proceso a proceso. La capa de presentación, la capa 6, proporciona una presentación común de datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación. Noten que la capa de arriba, dice acá, proporciona servicios para la capa de presentación. La capa de abajo da servicios a la capa superior. Como en una torta, ¿no? Primero pones la capa de más abajo, encima otra capa. A eso se refiere. Por eso dice, proporciona servicios a la capa de presentación y administra el intercambio de datos. Capa de transporte. Define servicios para segmentar, transferir, reensamblar los datos para las comunicaciones individuales. Como pueden notar, en realidad es la misma descripción del modelo TCP/IP, solamente que está, digamos, separado, nada más. En esencia es lo mismo. La capa de red, Network Layer, la capa 3, proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red para la capa de transporte. La capa de enlace de datos describe métodos para intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común. Y la capa física describe medios para activar y mantener y desactivar conexiones físicas. Noten que esa es la numeración, ¿no? Si quieren seguir el flujo normal en este modelo, la misma descripción, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Tendríamos que leerlo de abajo hacia arriba. Pero noten que no hay mucha diferencia. No vamos a entrar en mucho detalle. Esto es lo que ya habíamos visto del modelo TCP/IP. Noten que es lo mismo, solamente que está más reducido. Dice acá, la capa de aplicación, acá no hay números, ¿no? Solamente es la capa de nivel superior. Representa datos para el usuario, más el control de codificación y diálogo. Por eso ahí dice más, lo está uniendo, nada más. Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes. Lo está juntando, acá lo está separando. Capa de internet determina el mejor camino a través de la red. Y para la última capa, que en el modelo OSI está separado, dice acá, controla los dispositivos de hardware y los medios que conforman la red. Comparación. Esta ya es la comparación, ¿no? Es simplemente comparar un poquito. No vamos a detallar demasiado el modelo OSI. No nos va a dar el tiempo. Solamente la comparación. Bueno, como pueden observar en el gráfico, dice acá, el modelo OSI simplemente lo que hace es dividir. Silencio, por favor. El modelo OSI divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Simplemente eso. Lo describe de una forma más detallada si ustedes quieren, ¿ya? Pero en esencia es lo mismo, porque si ustedes unen los tres, lo propio, ¿no? Tienen la capa de aplicación, es simplemente eso. Luego dice acá, el conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos utilizar al transmitir a través de un medio físico. Y por último, ¿no? la capa de nivel más inferior, y con esto yo creo que vamos a terminar. Las capas 1 y 2 del modelo OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas que en el modelo TCP/IP está en una sola capa. ¿Ya? Simplemente eso. Ahora, acá, como pueden ver acá dice, ¿no? Tenemos que hacer el pequeño ejemplo que yo les he dado del Word con el Packet Tracer, que lo vamos a hacer la siguiente semana nomás. ¿Ya? Este documento se los voy a subir y agrega un detalle más que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con más calma. ¿Ya? Es una pequeña partecita que explica
el encapsulamiento de los datos. Es decir, cuando ustedes envían cierta información o solicitan, ¿no ven? Desde el cliente, bueno, perdón, cuando ustedes están en el cliente y solicitan algo al servidor, va a haber cierta información que va a fluir, pero no hemos entrado en detalle de cómo se hace la segmentación del mensaje, porque no se lo transmite tal cual. Tú quieres enviar, digamos, un correo electrónico, un Word, con un Word adjunto. No se va a transmitir el Word enterito por la red. Ahí te explica un poquito cómo lo hace. Ya esto ya no se les voy a explicar, es simplemente parte teórica. Pero tal vez saque alguna pregunta de acá, ya de la parte teórica. Ahí les indica. Algo de esto ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, no se lo envía tal cual, se lo separa en partes, pero para poder reensamblarlo se le pone una numeración. O se lo pinta como en un rompecabezas, ¿no? Porque si el rompecabezas no tuviese ninguna imagen sería más complicado. Ahí está el flujo, se los voy a dejar directamente para que ustedes lo revisen con más detalle. ¿Ya? Y ahí termina. Ahí termina. Entonces, en este momento, aprovechando que estoy con conexión a internet, lo subiré al Classroom para que ustedes ya lo tengan. ¿Ya? Dame un momentito, se los voy a cargar.